todos. El día de hoy vamos a continuar con lo que será nuestro resultado de aprendizaje 1.1, que se llama expresión algebraica de variables cuánticas. Para eso debemos de conocer lo que serían los diferentes conjuntos en los que podemos agrupar los números. El primero de ellos que veremos serían los números naturales. Los números naturales nos sirven para contar elementos, es decir, cuando yo tengo o empiezo a hacer la cuenta de algo, empiezo por cierto número y me voy así. Por ejemplo, si yo quiero contar los dedos de mi mano, empezaré a contar 1, 2, 3, 4, 5. Si yo voy a contar personas, empiezo por 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar a un número ilimitado o infinito. Estos números naturales tienen la característica de que también son positivos. Solamente entran en conjunto los números positivos y también nos da a conocer lo que sería el número antecesor o sucesor de un número exacto. Dentro del conjunto de los números naturales existirían los siguientes: el 1, el 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar a infinito. Entonces, dejando algunos puntos en claro, la sucesión de números naturales siempre debe de comenzar en 1 y va a abarcar hasta infinitas posibilidades de números. Siempre tienen que ser positivos. Podemos expresarlo con el signo más o simplemente dejándolo sin signo. Ya se da a entender que estamos hablando de números positivos. Otro grupo que tenemos para los números serían los números enteros y los números racionales. Vamos a explicar de qué se trata cada uno de ellos. El caso de los números enteros, estos provienen de la unidad y simplemente nos van a dar la cantidad de unidades a las que corresponde según lo que estemos estudiando. Puede ser una unidad, 2, 3 y así sucesivamente hasta infinito. Otra característica que tienen los números enteros es que también hay lado positivo y negativo. Esto lo voy a explicar de la siguiente manera. Con una hoja totalmente en blanco voy a doblarla a la mitad, exactamente por la mitad. La marca que yo estoy haciendo, que queda exactamente en la mitad, va a ser mi número de referencia. En este caso, para los números enteros, se toma como referencia el valor de 0. Hacia la derecha, volviendo enfrente yo hacia el pizarrón, estarán mis números positivos y hacia la izquierda mis negativos. Ahora, la manera de expresarlo dentro de la recta numérica sería la siguiente. Las rectas numéricas funcionan como si fueran un espejo. Tomando otra vez en cuenta el ejemplo de la hoja, si este lado de la hoja, del lado positivo o del lado derecho, voy a poner de este lado una línea donde van a estar mis positivos. Si yo dibujo una unidad aquí y funcionara como un espejo, voy a marcar a la misma altura por atrás. Del lado negativo existiría también un número 1, pero ese tendría signo negativo. Este número de aquí sería mi 0, que es la referencia, está exactamente en la mitad. Si yo a esta altura marco el 2, del otro lado y con el mismo espacio estaría el 2 en negativo. Y así sucesivamente. Entonces quiere decir que la cantidad de unidades que esté separado mi lado positivo del 0 será la misma cantidad que esté separado del lado negativo. Entonces dejo como referencia la hoja de aquí donde está separada hacia la mitad.
Entonces de este lado estarían los positivos, y para seguir expresando más números colocamos la punta de la flecha para decir que estamos teniendo más números hacia allá. De este lado igual, llegan hasta infinito, y con la misma cantidad de separación tendría mis números negativos, indicando siempre el signo. Misma cantidad de separación, aquí estaría estos. En el caso que exista la necesidad de expresar números de manera que no sean enteras, entonces podemos irnos por el lado de números racionales. Se expresa A sobre B como si fuera un cociente. El número de arriba, es decir, A, significa que es el numerador. Y B se le conoce como denominador. ¿Qué expresan cada uno de estos? El numerador quiere decir que nos va a decir cuántas partes vamos a tomar de la unidad de abajo, es decir, de nuestro denominador. El denominador nos dice cuántas son las unidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo tengo 1 sobre 4 o un cuarto, quiere decir que yo estoy tomando una parte de 4. La condición aquí está en que en el denominador debería de ser diferente de 0 para que nuestra expresión racional no se nos indetermine. Entonces debemos de tomar en cuenta que B debe ser diferente de 0. Recordemos que este símbolo de aquí es un signo igual con una línea diagonal. Atravesándolo significa diferente. Otro nombre por el que podemos encontrar las expresiones de números racionales es también llamando las fracciones. Las fracciones también las podemos dividir en dos grupos distintos, en fracciones propias y fracciones impropias. Teniendo una fracción de la forma A sobre B, decimos que es propia cuando el valor que tiene A es menor que el que tiene B. Una fracción impropia es cuando el valor de A es mayor al que tiene nuestro valor en B, o también es divisible entre la cantidad de B. Vamos a hacer una demostración de eso. Esta fracción cumpliría con el objetivo. El valor de A es menor que el de B. En el caso de una impropia, el valor de B sería más pequeño que el de A, o A mayor que B. Y también puede darse el caso que sea divisible entre el valor de B, como tener 6 entre 2. Sabemos que esto pues nos daría el 3. Entonces ahí es cuando se convierte en una fracción impropia. También tenemos el caso de las fracciones mixtas. En el caso de tener una fracción impropia del tipo mixta, se vería más o menos así. El valor de A representa un número entero y nuestro valor de B sería el numerador y C nuestro denominador. Para pasarlo a una fracción simple de la manera impropia, en la parte de arriba yo voy a multiplicar lo que serían los valores de A por C, es decir, estos dos los voy a multiplicar. Y le voy a sumar la cantidad que tiene B.
En la parte de abajo quedaría nuestro mismo denominador. Vamos a hacer un ejemplo transformando una fracción impropia a una manera simple de fracción. Tenemos el siguiente ejemplo: 2 enteros, 3 cuartos, y lo vamos a transformar a una fracción impropia simple. Entonces, siguiendo la fórmula, me dice que el valor de A, en este caso viene siendo el 2, lo voy a poner por aquí. Este vendría siendo A, este vendría siendo B y este vendría siendo C, para identificarlos más rápido y poder usar la fórmula. Entonces voy a multiplicar 2 por el valor de C, que es 4. 2 por 4. Y le voy a sumar el valor que tiene B, 3. En la parte de abajo iría solamente el valor que corresponde a C. 2 por 4 son 8, más 3 son 11, y en la parte de abajo son cuartos. Entonces diríamos que 2 enteros, 3 cuartos es una fracción equivalente a 11 cuartos. Y visto ya el problema y tomando en cuenta lo que les había explicado de cómo es una fracción impropia, vemos que el número de arriba, que vendría siendo A, es mayor que B. Cumple totalmente con el significado de una fracción impropia. Vamos a hablar acerca de lo que son las reglas de los signos para las operaciones aritméticas. Tenemos 4 operaciones básicas que conocemos muy bien, que son la suma, resta, multiplicación y división. Esas mismas las vamos a utilizar para jugar con los signos de nuestros números. La primera operación básica que vamos a ver será la suma, tomando en cuenta las siguientes 2 reglas que son esenciales para que se utilicen al hacer ejercicios que contengan signos. Cantidades con signos iguales hay que sumarlas, cantidades con signos diferentes hay que restarlas. Otro punto importante al trabajar con cantidades con signos diferentes es que vamos a tener que poner el signo de la cantidad mayor. Vamos a hacer un ejemplo de esto aplicando las reglas que están escritas. Primera cantidad es 8, la siguiente es un 5 y la operación, escuchen bien, la operación que se va a hacer es sumar esas 2 cantidades. Todos los operadores los voy a poner con otro color. Entonces nosotros tenemos aquí 2 cantidades que tienen signo positivo. ¿Cómo sé que es un signo positivo? Bueno, sabemos que los positivos no es necesario escribirles el signo. Si queremos escribirles el signo, entonces tendríamos que encerrarlos dentro de un paréntesis. Estamos trabajando entonces con cantidades con signos iguales, entonces hay que sumarlos. 8 más 5 nos va a dar 13. Y ahí está. Siguiente ejemplo. Estas van a ser mis cantidades. El operador va a ser una suma, o la operación que voy a hacer con ellas va a ser una suma. Si yo estoy trabajando con signos, entonces es necesario encerrarlos en paréntesis. ¿Qué es lo que va a pasar? Se aplica exactamente la misma regla.
cantidades con signos iguales, es decir, el 8 es negativo, el 5 también es negativo, son signos iguales, hay que sumarlas. 8 más 5 nos va a dar 13. Y aquí vamos a aplicar esta pequeña sección que nos dice aquí. Se colocará el signo del resultado a la cantidad mayor, en este caso la cantidad mayor es el 8, es negativo. O en este caso es una suma de números negativos, por lo tanto el resultado también tendrá que ser un resultado negativo. Y la operación va a seguir siendo una suma. Este es positivo y el otro es negativo. Entonces aquí aplica cantidades con signos diferentes, hay que hacer una resta de números. ¿Quién es que se va a restar? El que tenga mayor cantidad menos el de menor cantidad. 8 menos 5 nos va a dar 3. Volvemos a aplicar esta regla, se colocará el signo al resultado de la cantidad con mayor valor. La cantidad con mayor valor es el 8, por lo tanto es positivo y simplemente quedaría nuestro resultado así. Siguiente ejemplo. Recordemos que estamos trabajando con el operador de suma. Menos 8 y 5 positivo. Tenemos signos diferentes, por lo tanto hay que restar. Siempre se resta mayor menos el menor. El mayor es 8 menos 5, el resultado sería 3. Y se le va a colocar el signo al resultado de la cantidad con mayor valor. El de mayor valor es 8, tiene signo negativo, por lo tanto nuestro resultado será negativo. He ahí la diferencia para utilizar los signos cuando estamos realizando una suma. Bien, entonces vamos a ver cómo sería el ejemplo para una resta. Voy a poner exactamente los mismos números, 8 y 5. Ambos de ellos van a ser positivos y el operador será la resta. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, al ser los dos del mismo signo, simplemente voy a hacer la operación que me está marcando el operador. El resultado pues sería 3. El signo será el de la cantidad que tenga mayor valor absoluto, en este caso el 8, el positivo, por lo tanto el 3 es positivo. Tenemos el siguiente ejemplo, menos 8 menos 5. Aquí tendríamos como si fueran dos números con el mismo signo, recordando un poquito la regla que estábamos usando cuando hacíamos las sumas. Nos decía que al tener dos signos, dos cantidades con el mismo signo, entonces estas se sumaban y el signo se ponía al que tuviera el mayor cantidad. En este caso pues sería el 8 y tiene un signo negativo. Y ahí está. Bien, tenemos entonces el último ejemplo en la resta. Cuando ambos son negativos y vamos a restarlos, aquí va a suceder lo que se llamaría la multiplicación de signos, donde este menos con este menos va a afectar y va a realizarse una multiplicación de signos que el resultado va a ser positivo, por lo que me quedaría de la siguiente manera. Sigue pasando el menos 8, este menos con este menos, al multiplicarse los signos, es decir, están pegaditos o están separados por los paréntesis, me da un más 5. Recordamos, ambos números tienen signos diferentes, por lo tanto se resta mayor menos menor, queda 3, se pone el signo de la cantidad mayor
negativo. Y ahí está el resultado. Con los últimos dos casos, que sería el de la multiplicación y la división. En el caso de la multiplicación, teniendo signos positivos, donde ambos estén multiplicando, recordando que para expresar una multiplicación también se puede utilizar paréntesis, el resultado de eso sería un número positivo. En el caso de tener negativos multiplicándose, mi resultado va a ser positivo. En el caso de tener un positivo por un negativo o viceversa, el resultado siempre será negativo. Por lo que nos daría la siguiente opción. Al tener yo signos iguales, reglas fáciles para acordarse. Si tengo dos signos iguales multiplicándose, sé que serán positivos, no importa si es positivo ambos o negativo ambos. Si yo tengo signos diferentes, no importa la posición o el orden, sé que será un resultado negativo la multiplicación de esos signos. Para la división es exactamente la misma, por eso es que les digo que son unas reglas muy fáciles de aprenderse. Y ahí tenemos las conclusiones. Signos iguales multiplicados o divididos me va a dar un resultado positivo. Signos diferentes multiplicados o divididos me va a dar un resultado en signos negativo. Vamos a hacer un último repaso de las reglas de los signos utilizando esta tabla como ejercicio. Vamos a hacer la operación entonces, empezando por el 5, el operador más y el siguiente número 3. Ambos números son positivos, por lo tanto es una suma simple, recordando las reglas que teníamos de los signos. Por lo tanto el resultado serían 8 positivos. Siguiente ejercicio, continuamos con el 5 arriba, o en primera posición, el operador más, y ahora el número es negativo. Recordando las reglas de los signos, decía que si dos números eran diferente signo, entonces se tenía que restar el mayor menos el de menor cantidad. Mayor es 5, menos 4, por lo tanto me da 1. Y el signo que le voy a proporcionar va a ser el de mi cantidad mayor, en este caso el 5, y es positivo. Por lo tanto el resultado pues va a ser un 1 positivo. Continuando con el menos 2, más, en este caso el 3. Ambos son de diferente signo, por lo tanto los voy a restar. El mayor menos el menor, 3 menos 2 va a ser 1, y el signo va a ser el del mayor, en este caso el 3 es el mayor y es positivo, por lo tanto se queda positivo el número. El último ejercicio, menos 2 más menos 4. Ambos números son del mismo signo, negativo, por lo tanto se van a sumar. 2 más 4 son 6. Y como ambos son negativos, va a ser una suma negativa. Menos 7, menos 2.
Como ambos números tienen el mismo signo, se va a sumar. Nos va a quedar 9, pero como es una suma negativa, va a ser el resultado menos 9. Menos 7 menos menos 1. Este menos con este menos dijimos que se volvía positivo. Menos 7 más 1. Ambos son signos distintos, por lo tanto se resta. Mayor menos menor, 7 menos 1 son 6. Y el signo se va a quedar el de la cantidad mayor, en este caso 7, que es negativo. Por lo tanto mi resultado va a ser menos 6. Menos 9 menos 2. Lo cual me va a dejar que son dos números del mismo signo. Por lo tanto se suman, quedaría 11, pero es una suma negativa. Y el último, menos 9 menos menos 1. Dijimos que estos dos se vuelven un más. Este menos con este otro menos se vuelve más. Menos 9 más 1. Al ser los dos de distinto, se resta. 9 menos 1 son 8. Y gana el signo de la cantidad más grande, menos. Tenemos la última tabla, que son multiplicaciones. Recordemos que las reglas para la multiplicación y la división se comporta exactamente igual. Teniendo signos iguales nos va a dar un positivo, teniendo signos distintos nos va a dar un resultado negativo. Vamos a representar todo con paréntesis. Menos 5 por menos 2. Como son ambos del mismo signo, entonces sabemos que es un positivo. Simplemente hay que multiplicar cantidades. 5 por 2 son 10 positivos. Menos 5 por 4. Son distintos signos, entonces le corresponde un menos. 5 por 4, 20. Menos 3 por menos 2. Ambos son del mismo signo, va a ser positivo. 3 por 2 son 6. Y el último, menos 3 por 4. Como son distintos signos, será un resultado negativo. 3 por 4, 12. Y ahí está terminada la tabla.